tener estructura bicefálica que, digamos, una de las componentes sea saliente, arriba, digamos, la estructura bicefálica de los padres. Sí, pero no te afectaría en absolutamente nada, porque esa no te estaría generando Y cuando problemas. hago la tabla para Porque vos en ver cuál realidad lo empiezo que a planificar, pero ¿cuál va a empezar a planificar? Si vos vas a planificar aquella que tenga demanda, no va a tener demanda justo de la que está saliendo, o sea, tener demanda de la claro, positiva. es más sencillo todavía. Claro. O sea, Bien. te puede resultar complicado verlo, pero en realidad vos tenés que responder a la demanda. Recuerden, o sea, recuerden la lógica mediana como está. O sea, ustedes parten del pronóstico, hacen la planificación agregada, después van al nivel jerárquico, hacen la desagregada, y después analizan la estructura del producto y llegan al MRP. ¿Está? Pero la idea principal es responder a una demanda de un producto real. Esta vez más de un producto real, de un producto que tengan que estar produciéndolo, no del otro que está saliendo de la estructura. Buenísimo. Y otra consulta. La modalidad del examen, como siempre, varió algo. No, que yo sepa es como siempre. Hasta ahora, que sepa es como siempre. Perfecto. Pablo, una consulta. ¿Se escucha? Hola. Sí. Si yo tengo una estructura bicefálica y tengo uno de los dos productos que tiene un lote económico y otro tiene scrap, ¿cómo tendría que considerar ahí cuando produzco? A ver, para. A ver si te interpreto. Vamos a hacer un ejemplo. Vos tenés estructura bicefálica con el producto A y B. ¿Está? B te dan un lote económico. ¿Sí? Ponele de 500 unidades. ¿Está? Sí, sí. Y A vos me decís que tiene un scrap. Sí. Bien. Vamos a ponerle que es el 3%. ¿Está? Más o menos. Para hacer un cálculo. ¿Cuál es la duda? Cuando yo produzco, suponete, hace cuenta que el que manda es A porque tiene mayor lead time, por ejemplo. Cuando yo produzco. Pero vos primero tenés que hacer el análisis conjunto. ¿Está? Vos hacer el análisis conjunto, eso te va a definir cuál es el que vas a estar produciendo. Claro. ¿Está? Y después mirá cuál es el deep time. Segundo punto. Mirá cuál es el deep time. Suponete que vos decidiste que el producto sea de A. ¿Está bien? La relación es 1 a 1, es decir, que si yo hago 10 de A, vamos a decir así, obtengo 10 de B. Sí, sí. ¿Sí? Bien. En el caso tuyo, vos, si necesitas 10 de A como orden planificada, la tenés que incrementar en un 3%. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Es decir, que vos tendrías que hacer 11. ¿Sí? Bueno. La opción es o haces 10 o haces 11. Si vos haces 10, obtenés menos de A y obtenés 10 de B. Si vos haces 11, obtenés 10 de A y 11 de B. ¿Es eso lo que claro, me pero preguntaba? no me influye el lote del otro. Bien. Pará. ¿Vos qué harías? Porque el tema es así. Si el que te está definiendo es A, ¿sí? Vos producís A. ¿Sí? No estás produciendo el lote de B. A menos que el lote de B sea muy diferente a lo que vos estás necesitando. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, entiendo. Si vos estás necesitando 10 y tenés 500, cuando vos produzcas las 500, obviamente va a tener el scrap, va a tener todo adentro. ¿Ah? Listo, perfecto. Gracias. Bueno, no. Pablo, una consulta. Sí. Justo con respecto a bicéfalo, cuando usted dijo que analizamos en conjunto y vemos cuál comanda, digamos. Sí, en realidad, ¿cuál es el que tiene la necesidad de producción? Sí. Que con este se va a abastecer el otro. Porque generalmente si ustedes se fijan, en casi todos los ejercicios lo que les están dando para que ustedes no se compliquen es que uno de los dos tiene un stock inicial que alcanza para cubrir la demanda de los periodos. ¿Está? Sí. Generalmente se arma de esa manera para que ustedes hagan el análisis, pero vean que hay uno que es el que está generando la necesidad. ¿Está? El otro lo podrían mantener solo con el stock inicial. Sí, ahora y después usted dijo que consideremos los lead time. En el caso
de que me comanda no llegue a tiempo para abastecer el otro, ¿yo puedo modificar el lead time de que él comanda? O sea, ¿puedo pedirlo antes? No, lo que vos tenés que hacer en ese caso es respetar el lead time más grande. Está bien, pero era un caso que no me daba de ninguno de los dos lados. O sea, uno tenía que pedir antes. En uno de los dos te tiene que dar. En uno de los dos sí o sí tiene que dar. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Si vos tenés un lead time de 1 y en el otro tenés un lead time de 3, ¿está? Vos, si realmente estás necesitando ese que tiene el lead time de 3, vas a tener que hacer sí o sí con el lead time de 3. Lo único que te puede pasar es que vos adelantes producción. Claro, a eso me refiero. Y sí, va a tener que adelantar y la va a tener que mantener stock. Okay. ¿Está bien? O sea, el lead time de 1 no lo tendrías en cuenta y optarías por el lead time de 3 para cubrir el producto que si no se quedaría sin stock. Claro, pero lo adelanto, digamos. No es que lo adelante, o sea, usás el lead time de 1 sobre el otro. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Más o menos. Claro, o sea, vos me decís, a ver si yo interpreto lo que me está diciendo. Vos me decís, yo tengo el producto que en realidad tendría que producir, tiene un lead time de 3. Sí. Es el que me está comandando. ¿Está? Y el otro tiene un lead time de 1. ¿Está? ¿Cuál vas a usar vos? Vas a usar el lead time de 3. El de 1 lo va a tener listo antes. Claro. ¿Está? O sea, el de 1 va a tener stock hasta que, bueno, aparezca la orden. Pero te quiero decir, el de 1 va a mantener stock y después vas a cumplir con el requerimiento de aquel producto que fue el disparador. Claro, pero una cosa, teniendo en cuenta eso, cuando yo hago la orden de planificación del que tiene 3, sí. ¿el otro entra con el lead time de 1 o entra con el lead time de 3? El otro entra con el lead time de 1. Por eso no me salía el ejercicio. El otro entra con su lead time. Está listo. O sea, se planifican al mismo tiempo, pero entra con su lead time. Claro, entra antes. Claro, está listo. O sea, vos corres 3 periodos para el que está más complicado, pero si vos lo corriste al periodo 2, a uno le va a entrar en el 3 y al otro le va a entrar en el 6. Perfecto. Listo, muchas gracias. No, por favor. Pablo, una consulta. Diga. Yo te mandé un mail con respecto a la estructura. Por ahí se me complica un poco el tema de dónde poner en el nivel que va cada componente. Me pasó que en el ejercicio 16 tenemos la componente D que sale de A y... Espérate a ver si puedo encontrar, aguardame que no tengo la práctica acá, pero tengo los ejercicios. Dame un segundito. Dale. Ejercicio 16. 16. Parte A, parte B, acá tengo... Sí, es la estructura lo que tengo duda yo. Sí, acá estoy mirando la estructura. La estructura, a ver si está bien. Tenés... A como padre. A como padre, B1 en el nivel 1. Exacto. Y después tenés C, D, que están sobre B1 y después tengo D, E, que están sobre A. Exacto. Sí. Hasta ahí perfecto, o sea, las D pertenecen al mismo nivel. Pero después me pasa en el ejercicio 19, que por ejemplo la componente Z sale la componente sale de AB y a la vez sale de T, pero están en diferentes niveles. Ingresa. En T está ingresando. Y ingresan en AB también o no. No, en AB, sí, en AB está 0,5, perdón. Claro, pero Z están las dos ingresando. Te entendí que estaba uno saliendo. En el nivel 1 está con 0,5. Claro. Y en el nivel 2 está con 2. Bueno, y mi duda es por qué en este caso lo ponemos en distintos niveles y en el 16 los pusimos a D en el mismo nivel. Que la estructura que te dan, la planilla de estructura, está, ahí te indica. Sí, ahí te lo dice. Exacto. Pero ponele que no me lo daría, si no me lo daría, ¿no pasa nada que yo ponga Z en el mismo nivel? No, vos podrías, a ver,
Z de última lo tendrías que poner en nivel 2. Claro, por eso, a los dos en el nivel 2, a eso Exacto. me refiero. No. Ah, bárbaro. Si no lo que a ver, sí... lo que va en el nivel más bajo, perdón, el número más alto, pero el nivel de la estructura más bajo, son todas ellas partes que son compradas, vamos a decir así. Sí, ¿Está? exacto. Y de ahí, comprado materias primas, ¿está? Y de ahí para arriba empiezan todas las que son estructuras, ¿está bien? Exacto. Todas que bueno, como ustedes no tienen la definición acá de Z qué es, si es comprada o no es comprada, si es materia prima o no es materia prima, por eso le están indicando en qué nivel estaría. ¿Está? Bárbaro. La cosa es que Bárbaro. en este ejercicio, en el 19, el scrap te lo da por niveles. Entonces, para mí... Exacto. Pero entonces, si pones Z y S en el nivel 2, te cambia la tabla, te cambia el scrap, digamos. No importa. No, pero pará. En el ejercicio 19 a vos te dicen claramente en qué nivel está Y cada sí, componente. yo digo en el caso de que no te lo... No estoy... Y si no tuviese el dato ese, vos lo podrías... No poner a los Z en el nivel 2. Vos lo ponés al Z en el nivel 2. ¿Por qué? Porque Z, si vos ves, está en el nivel 2 dado por T. ¿Está? Entonces vos tendrías que suponer, entre comillas, que Z puede ser algo comprado o una materia prima. ¿Está? Como acá no sabemos qué es, respetar los niveles que te dieron. Pablo, perdón. No, dale. Y otra consulta, cuando tengo un saliente como es ese, ahí sí o sí van en distintos niveles, más allá si me lo indica o no. No, ¿por qué? Ah, no es necesario. Listo. No es necesario. No, tenía esa duda. También pueden ir en el mismo nivel, digamos. Sí. Generalmente, fíjense, a ver, vamos a tratar de diferenciar, como yo digo siempre. Una cosa es la parte académica. En la parte académica, ¿qué les van a dar? Primero, le van a dar componentes que están ingresando y componentes que están saliendo. ¿Se da mucho en la realidad? No es lo normal que se dé en la realidad. Segundo, le van a estar dando cuáles son los niveles en los cuales se encuentran cada una de las componentes. Generalmente los niveles son los que determinan, también tiene una correlación, están determinando los scrap que se están manejando. ¿Qué pasa? En la parte académica muchas veces no le dan por niveles, sino que le dan por componente los scrap. ¿Está? Por eso vamos al tema. Cuando ustedes tengan que resolver el ejercicio, guíense de los datos que le están informando. ¿Está? La idea es que ustedes interpreten los datos que le están dando. En qué nivel le está dando la estructura, con qué scrap se tienen que manejar, pero básense en la tabla que le está informando. Profe, una pregunta. Apa, sí. No sé quién fue, pero me rompió el tímpano. Esperé que voy a bajar. Ahora sí. Por ejemplo, cuando tengo una estructura bicefálica, sí. Tengo dos productos, uno de X, por ejemplo, y dos de Y. Uno de X y dos de Y. Sí, y dos de Y. Uno de X, dos Entonces, de Y. suponete que en el primer periodo decido hacer una producción de 40 unidades de X. En Y me van a estar ingresando 80. Voy a estar produciendo 80 sí, de Y. 80. Sí. ¿Está bien? Sí. Está bien. Perfecto. Quería como confirmar eso. Sí, el tema está que, a ver, si ustedes van a programar X, van a tener el doble de Y. ¿Tá? Ahora, si ustedes van a programar Y, van a tener la mitad de X. Eso ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Exacto. ¿Está? ¿Está bien? Sí. O sea, si vos me decís, mira, yo programo 80Y y voy a tener 40X. ¿Está? Bueno, y... Hola. Sí, otra pregunta. Respecto a eso mismo, entonces yo tengo la producción de X y el doble de Y que decido hacer. Cuando empiezo a hacer el registro MRP que decido arrancar con X, y tanto X. No te escucho. Perdón, no te escucho. Tiene el micrófono abierto. Hola. A ver. Vamos de vuelta. No sé con quién hablo, pero no escuché nada. Sí. Estos mismos productos bicefálicos, X y 2Y. Sí. Los dos tienen lifetime 1. Entonces, vamos a suponer que la producción de X, la orden planificada de X, arranca en la semana 44. Sí. O sea,
el requerimiento neto estaba en la semana 45, lo adelanto un land time a la semana 44. En I, ahora cuando hago I, Sí. Ahí lo tengo que adelantar. Ahí está, tenía alguien el micrófono abierto y no podía hablar. No, sí, yo te estaba escuchando. Listo. Perdóname, sí, ¿qué me decías? Ahora sí, bueno. Tengo un requerimiento neto de este producto de que en la semana 45 lo adelanto al live time en la orden planificada en semana 44. Ahora cuando voy al producto I, de esta estructura bicefálica, que también tiene el live time de 1, sí. ¿Dónde me quedaría mi orden planificada? En este caso no tiene, pero si tuviera, o sea, ¿va a la misma altura de la semana 44 o iría en la 45? Esa es mi duda. Acá hay otro problema. Vos tenés los dos productos X y 2Y, que serían los padres de toda tu estructura. ¿Estamos? Cada uno tiene un lead time de 1. ¿Sí? Vos haces el análisis conjunto y vos decidís con cuál de los dos vas a empezar a programar. Sí. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Con cuál de los dos querés empezar? ¿Con X o con 2Y? ¿Cuál es el que tiene el que te va a definir el MRP? X. Entonces hacemos 40 unidades de X. ¿Está? Yo tengo, por lo que te entendí, tengo un requerimiento neto en la semana 45 de 40 unidades de X. ¿Sí? Entonces yo hago una orden planificada en la semana 44 de, no tenemos scrap nada, de 40 unidades de X. ¿Sí? Bien. Cuando vamos a planificar Y esas unidades van va a tener programados. Un ingreso programado de 80 unidades de I. Ahora lo que yo digo, esas órdenes planificadas que van como ingresos programados en I de 80, ¿arrancan la semana 44 igual que X o lo adelanto, es el alt time de 1 que tiene y va en la semana 45? Me parece que estamos equivocados. O sea, el tema es el siguiente. Vos estás programando sobre X. ¿Está? Sí. Si vos estás programando sobre X, la orden planificada es de X. En I va como un ingreso programado. ¿Con qué lead time va el ingreso programado? Con el lead time de I. Vos en I no tenés orden planificada. En I solo estás teniendo ingresos programados. Sí, claro, por eso decía, si es ingreso programado, iba con el lead time de X o de I. De I, en este caso el mismo. Esa era mi duda, porque como eran el mismo, en este caso, bueno... No. En este caso el lead time es mismo, pero si vos tuvieras un lead time mayor o menor, ingresa con el lead time propio de la componente. Esa era mi duda. Lo que sí entra son las cantidades programadas por la otra. Vamos a hacer así. ¿Está? Sí, perfecto. Ahora sí. Gracias. No. Hola, sí. Milagros. Se me hizo un poco lío con una pregunta que hicieron antes, de cuando tengo componentes negativas, entonces que esa cantidad de componentes negativas entran como ingreso programado, ¿no? O sea, en el hijo. O sea, las órdenes programadas del padre entran como ingreso programado del hijo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Mi duda sí, dale. Mi duda es si ingresan como ingresos programados con el lead time del hijo o con el lead time del padre. Porque se me hizo como medio lío. Del padre. En ese caso, porque están respetando el ingreso programado del padre. En el momento en el cual el padre ingresa, esa orden que vos planificaste, está, ¿sí? La liberás, esa orden, si suponete, vos tiene un lead time de 1, la liberaste en el periodo 3 y va a ingresar en el periodo 4. En el momento que ingresa en el periodo 4, está saliendo la componente. Entonces, en ese momento, aparece el ingreso en la componente que estaría el negativo. Bien, bueno, esa era amigo porque se me ha hecho medio. Gracias. Pablo, perdón, una consulta. Lo que es a partir de un MRP, cuando
cuando vi que varios parciales después tomás una parte de esos cálculos para calcular capacidad. Sí, puede ser. Mucho de esto toma como una parte de la estructura y a un componente lo planteás como el producto a considerar la capacidad después de los centros de trabajo. Ahí, lo que sería el MPS en capacidad, tomás las órdenes planificadas. Las órdenes planificadas te van con el MRP. Claro. ¿Está? O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia. Hola. Sí. Hay una diferencia, por eso cuando arrancamos dijimos, hay una correlación entre lo que es la parte de producción y lo que es la parte de capacidad. En la parte de capacidad, según el nivel jerárquico, está el tipo de análisis de capacidad que hacemos. Está a nivel agregado de producción, tenemos un sistema de capacidad. A nivel MPS tenemos otro sistema de capacidad. Y a nivel MRP tenemos el otro. Bueno, si vos estás en el MPS, tenés lo que era la capacidad aproximada, la planificación aproximada de la capacidad. Está el RCCP que aparecía. Dentro de ese RCCP aparecen las 3 técnicas que ustedes vieron. ¿Está? Y después, si vos estuvieras más abajo en lo que es el MRP, te aparece el DRP. ¿Está? Sí. Son distintas formas y cada uno maneja una información diferente y un requerimiento diferente. No, creo que yo te planteé mal la pregunta. Acá te pedía calcular una capacidad aproximada utilizando. Ya está, si te dice listas. Capacidad aproximada, sí. Si te dice capacidad aproximada, vos estás en lo que es MPS. Exactamente. Pero acá vos tenías que tomar. Lo que te puede dar es una información más detallada, por lo que vos me decís de listas, ¿está? Te puede dar una información más detallada para que vos puedas armar un detalle, ¿me entendés? Mejor de tu capacidad, pero no estás en el nivel DRP, ¿está? Estás en el nivel de lista de capacidad. Sí, no, eso es claro. Lo único es, acá mi duda es, vos necesitas las cantidades del MPS. Y yo vi que varios ejercicios planteaban que vos llevabas las órdenes planificadas que tenía esa componente, por ejemplo, no sé, una componente Z, que las tomabas después como tu MPS cuando veías capacidad aproximada. Me mataste. No lo vi ese planteo, así como me decís. O sea, acá la duda creo que es. Vos para calcular la capacidad, vos decís que utilizás las órdenes planificadas. Sí, como un MPS, como las cantidades del MPS. ¿O es eso o es el requerimiento bruto? O requerimiento neto, perdón. Sí. Claro. Como dato, para hacer el cálculo de capacidad, no te cambiaría vos en el análisis. ¿Está? Porque la realidad es eso, o sea, vos podés utilizar los 2 datos. La única diferencia que te aparece es el grado de detalle que tenés que tener. O sea, si vos lo vas a hacer en fase de tiempo, vamos a decirlo así, vas a tener que tener la información de los lead time, por ejemplo. Si no, independientemente de la información que vos saques, el análisis de capacidad es el mismo. Sí, pero imagínate que esa componente vos trabajaste con lotes de EOQ para sacar las órdenes planificadas. Trabajan con el EOQ. Claro, pero después así como me lo planteás, tenés que trabajar con el EOQ. Porque eso es lo que vos cuando analizás capacidad vas a analizar cuál es la carga que le vas a poner a los centros de trabajo. ¿Está bien? De entrada. ¿Cuál es la carga que le pones a los centros de trabajo? Y la carga que le pones a los centros de trabajo va a ser la orden planificada, va a ser el EOQ. Entonces toma las órdenes, bien. Claro. Ahí va. O sea, visto así, tendría que mirar el ejercicio, pero visto así, vos pensás siempre lo que yo te digo, o sea, ¿con qué cargas en los centros de trabajo? Vos lo cargás con la orden planificada. Sí. ¿Está? No lo cargaste con el requerimiento neto. Vos lo cargás con la orden planificada. Y tu orden planificada, por lo que vos me planteaste, está asociada a un EOQ. Bueno, entonces te va a coincidir con el EOQ. Perfecto. Pablo, una pregunta con respecto a capacidad. En el ejercicio 23 habíamos hecho... Pará, aguarde. Parate, lo voy a buscar. Dame un segundo. Pues si no, hablamos en el aire, si no. Es difícil que me pueda acordar. A ver.
El 23, sí. Un marco. Sí. Exacto. La componente C tenía un lead time de 2 semanas y el enunciado nos decía que hacían puestas a puntos todas las semanas. Sí. Y no decía que por producto hacían la puesta a punto, sino que era supuestamente, por semana. Y nosotros en clase, podés suponer que C lo pones 2 veces a punto, ¿eso es lo que vos me querés decir? Exacto. Sí. O sea, yo lo repartí. Primero supuse la linealidad para repartirlo en las 2 semanas. Sí, vos y lo después le puse 2 puestas a punto. Mirá, te digo, no tengo acá el enunciado. Está el enunciado en estos ejercicios, generalmente, ¿qué es lo que te hace? Te informa que consideres la totalidad de la puesta a punto y no que consideres la puesta a punto dividido el lote de producción. Por eso te dice que van a hacer una puesta a punto por semana, lo que no sé si dice por semana y por componente. En la forma que vos lo planteás, si así tal cual lo dijiste, pasan con esta C, pasarían 2 cosas. La primera es que vos tendrías 2 puestas a punto, ¿está bien? O sea, tendrías puesta a punto en un periodo, en una semana y en la semana siguiente, ¿está? Y también podrías considerar la linealidad en la carga, ¿está? No que lo haces todo al principio de la semana más lejana, vamos a decirlo así, sino que haces una parte y una parte. En cualquiera de las 2 consideraciones está bien lo que vos planteaste. Perfecto. Gracias. No, por favor. Pablo. Diga. En el ejercicio 19, como para tomar referencia a la estructura. Para que dé vuelta, pará. Okay. Pará. Sí, acá estoy. Por ejemplo, si en capacidad te pide que... ¿En dónde? En capacidad, en un ejercicio, te pide que planifiques la componente R. Ahí que el padre es A y 2B. ¿Tengo que hacer, digamos, 2 por el 2B de la bicefálica o la parte bicefálica no se tiene en cuenta? Ahí, a ver, el tema está, ¿vos qué es lo que planificaste? Porque acá todo viene, ¿cuál es la que vos hiciste el análisis conjunto? ¿Vos estás planificando A o estás planificando B? Si vos estás planificando, o sea, si vos estás planificando A, tendrías que considerar 2 veces, porque necesitas hacer B, ¿está? Ahora, si vos estás planificando B, tenés que considerar la mitad. O sea, o la misma cantidad que vos estás haciendo, o sea, la que vos estás haciendo, perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero todo parte de qué es lo que vas a hacer. Buenas. Hola. Sí, Pablo. Bueno. Escucha, Pablo. Está bien. No sé si había alguien que preguntó, no sé si está o no. Escucho, no sé quién preguntó justo eso, si se entendió o no. Creo que la chica no entró todavía. No sé si mientras crees que te haga una pregunta, si no la esperamos. No, dale, paz. Si quieren, espera a ver si entra alguien más. Diga. Yo no me quedó muy claro bien el concepto de stock de cierre, o sea, cómo calcularlo cuando me quedan disponibles negativos. El stock de cierre. El stock de cierre es lo que tenés al final del horizonte de planificación, ¿sí? ¿Quién preguntó? Sí, yo, Agustina. Agustina. El stock de cierre es el que tenés al final de tu horizonte de planificación, ¿está? ¿Cómo lo obtenés de la forma más sencilla? Lo obtenés con olvidémonos en el caso de que haya scrap y todo lo demás, ¿está? Vamos a suponer que no tenemos scrap. Entonces, ¿vos qué es lo que haces? Vos lo que considerás son cuáles son tus órdenes planificadas, porque eso es lo que vas a ingresar, ¿está? Y después le sumás, ¿sí? Ese sumarle puede implicar, si es negativo, va a terminar restándose, la existencia que vos tenés, el nivel de existencia que vos tenés. ¿Por qué? Porque el nivel de existencia que vos estás llevando es un nivel de existencia acumulado. ¿Está? ¿Se entendió o no?
Sí, como que no me queda muy, o sea, en números serían las órdenes planificadas más el disponible, digamos, en la tabla final del último periodo, ponele. Claro, pero ese disponible puede ser negativo o positivo. Sí, eso ni hablar. A mí, otra duda que tenía, que después, bueno, vi cómo la hacían y ya lo entendí, pero es más como una afirmación para preguntarte, es, nosotros planificamos y el único horizonte que nosotros realmente consideramos es el primero en realidad, porque si capaz con un ejemplo me explico mejor. No, si un periodo... vos tenés un horizonte que es el de acción, ¿sí? Supuestamente ese horizonte de acción es el 1, ¿está? El horizonte que tenés inmediato, ¿está? Vos en el 0, vamos a decirlo así, es tu stock inicial, si queremos hacerlo fácil, ¿está? De ahí el más vos empezás a planificar. Ahora, no sé si la pregunta viene si tengo que ir más atrás del horizonte. No, la pregunta viene porque me queda una duda. Suponete que vos tenés un lote económico de 200, ponele, y una demanda en el periodo 2 de 50 unidades. Entonces, y un lead time de 1. Entonces, bueno, en el periodo 1 producís 200 porque es más chico lo conectás que el lote. Lo mínimo que puedo hacer son 200, sí. Entonces vos, físicamente, te quedarían 150 unidades porque consumiste 50, produciste 200, pero eso no se ve reflejado en el disponible después. ¿Por qué no? Porque, o por lo menos en la forma en la que yo estoy haciendo los ejercicios, el disponible no me considera lo que produje menos mi necesidad. O sea, mi disponible me sigue quedando menos 50, al menos en mis tablas, y eso es lo que a mí no me cierra, pero no sé si es así o estoy errando feo. Lo que pasa es que el disponible tuyo te va a dar menos 50, pero abajo hiciste 200, entonces 200 más menos 50 te da las 150 que te quedan. Pero eso, Pablo, ¿no sería en el periodo siguiente? En el actual todavía no te ingresaron. No, por eso, pero estamos viendo el stock de cierre. En el stock de cierre, en la forma que ella me lo está planteando, ella necesita, ella tiene que hacer 200 porque tiene un EOQ de 200, ¿sí? Y cuando consume, está bien, por su requerimiento, le quedan 50. En realidad, en el disponible van a quedar menos 50 en el cálculo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ¿vos cómo sacás el stock de cierre? El stock de cierre van a ser las órdenes planificadas, en este caso las 200, más el stock que tenés, y el stock es menos 50. Entonces te quedan las menos 150 unidades, que es la que empezamos a hablar al principio. Bien. Ahí el stock de cierre lo entendí. Y mi otra pregunta sumada a esto es, en el periodo 2 tenía una demanda de 50, entonces en el periodo 1 produje 200, y ahora si yo me voy al periodo 3 y tengo una semana de 100, una demanda de 100, como que en el periodo 2 tendría que volver a producir 200, porque en el disponible no se refleja. No. El tema está cómo van haciendo el cálculo ustedes. Ustedes tienen que sacar el cálculo acumulado de ahí. O sea, fíjense que ustedes ahí tienen que sacar el requerimiento neto. ¿Está bien? El requerimiento neto que vos vas a tener en el primer periodo va a ser de 50. ¿Sí? En el periodo 3, por lo que te entendí, era de 100. ¿Está? Entonces, si vos producís 200 unidades en el primer periodo, el acumulado que te da te alcanza para cumplir las 50 del periodo 1 y las 100 del periodo 2. Y todavía te están sobrando 50. Sí, pero eso es como que yo lo hago mentalmente, no me queda a mí. No, en realidad tendría que poner una fila más en el cual está el acumulado. Claro. ¿Está? Es lo que pasa cuando ustedes no hacen directamente la orden planificada, sino que la alteran, por ejemplo, por el EOQ. Sí. En el momento que usted la altera por el EOQ, ahí tienen que moverse con los dos acumulados, el acumulado de la orden y el acumulado del requerimiento neto. En ese momento es cuando ustedes van a liberar una nueva orden. ¿Está? En este caso, una nueva orden por 200. O sea que en estos casos de lote económico me conviene hacer una fila más que sea stock acumulado, por ejemplo. Y ahí ir haciendo las producciones menos el requerimiento neto del periodo anterior. Ahí te conviene hacer el verificar el momento en el cual se hace negativo la diferencia entre
la orden planificada y la sumatoria de requerimientos netos hasta el periodo. Claro, sí, eso era lo que me En hacía ese ruido. momento que... Porque me quedaban a mí, por ejemplo, que tenía que producir 200 y en el otro periodo 290, pero yo no tenía stock para satisfacer esa demanda, entonces me quedaba raro. No, porque ahí estás aumentando el stock. Sí, y por demás. Sin sentido, no, vos lo que tenés que hacer, o sea, vos haces un ajuste. El tema es que pasa, vos la orden planificada la terminás ajustando por el mínimo del EOQ, ¿sí? Entonces, la próxima orden que vos vas a tener, la próxima orden va a ser cuando esa orden planificada se agote. ¿En qué momento, cómo lo ves eso? Si vos haces la sumatoria de orden planificadas menos los requerimientos acumulados hasta el periodo, en el momento en el cual es negativo, ahí tenés que meter un nuevo lote. Claro, perfecto. Buenísimo. Gracias. Ahí me... Pablo, ahí en ese caso, como dijiste, ¿puedo cambiar la fórmula de requerimiento neto y hacerla en base a las órdenes planificadas acumuladas? No, la fórmula de requerimiento neto queda como está. Lo que vos cambiás es la posición en la cual haces la orden planificada. Listo, perfecto. Pablo, una consulta. Sí. En lo que es cálculo, bueno, en planificación de capacidad aproximada utilizando perfiles de recursos, tengo una duda en lo que es el diagrama de operaciones en fase de tiempo. Sí. Porque es cuando, por ejemplo, vos tenés un ensamble y el producto terminado tiene un lead time de 0, es como que se utilizan un periodo y, por ejemplo, si las dos piezas anteriores tienen un lead time de 1, hay un periodo de tiempo. No, porque vos calculás el número 0, eso es lo que vos estás diciendo. O sea, vos lo que decís, el producto padre no tiene lead time. Exacto. ¿Sí? Bueno, vos lo ponés en el periodo 0, en el periodo actual. Sí. ¿Está? Y te corres para atrás uno. Claro, yo te hablo más cuando, ahí lo entiendo, pero cuando lo vemos en lo que es la tabla de requerimiento por centro de trabajo y por semana. Sí. Ahí es como que no están en un mismo periodo, sino es... no están en el mismo periodo porque si vos tenés un lead time de 1, ¿está bien? Vos hoy estás en 0 y te corres un periodo para atrás. Ese 0 corresponde a la componente final, a la componente padre. ¿Está? Sí. Esa es la única diferencia. El 0 es la componente padre, si no hay lead time. Y después aparece el resto. Bien. Y acá a lo mejor suena confuso cuando vos lo armás, pero el 0 es el 0, sí. O sea, no te alteró nada. ¿Está? Sí. O sea, lo tuviste el martes y lo tenés el martes, no sé si me entendés. Las componentes te entraron el martes y el martes lo tenés terminado. Lead time. Claro, lo que pasa es que como que en el padre es cuando empieza y cuando terminas es instantáneo. En cambio, en el otro es la orden se pide una semana y lo tenés una semana. Está bien. Lo que a vos te confunde, me parece, cuando se dibuja la línea de tiempo, el 0S. Pero el 0 no representa nada. O sea, a ver, vamos a los días. Si vos tenés un lead time de 1, ¿está bien? Yo tengo que empezar el lunes para tenerlo listo el martes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y el mismo martes yo tengo el producto final. Entonces el producto final tiene lead time 0 y los otros tienen lead time 1. Bien, bien. Y acá, Pablo, si este marco tuviera, por ejemplo, bueno, el producto final tuviera un lead time de 1 y las piezas y los subcomponentes directos tendrían un lead time de 1. Sí. Habría 2 periodos en el medio. Sí. Eso sí. Es correcto. Sí. Bien. Sí. O sea, lo que... A ver, ¿vos lo viste en algún ejercicio eso? Sí, en el 23. Acá está. Estamos viéndolo. Bueno, ahí lo que vos me estás diciendo, en ese caso, en el N-1 te aparecería el marco y en el N-2 te aparecería la parte A y la parte B. Ah, listo. A ver, de interpretación, por eso se decía, a ver que lo veo. El problema más que todo lo que vos ves es la distancia del N0, como que ahí tenés un tiempo. En realidad es instantáneo.
Exacto. O sea, vamos de vuelta, lo que yo te decía, suponete la parte A y la parte B tiene un lead time de 1, es decir, si lo empiezo el lunes lo tengo el martes, pero el marco lo tengo listo el martes, es decir, el mismo martes lo hago. ¿Está? Por eso su lead time es 0. No, de hablar, no. Me guío con eso, no voy a andar tratando de pensar muy serio, de hablar. Listo. Te agradezco. Disculpa, yo te estaba haciendo la consulta y se cortó y no puedo volver a entrar rápido. Sí. Entonces, la capacidad quedamos así, digamos, veo cuál produzco y en base a eso veo si es 1 o 2 lo que tengo que multiplicar la componente. Exacto, tiene que ver con cuál vos estás planificando. La tuya era que vos tenías una bicefálica de X2Y. Sí. Algo así. Entonces vos me decías, elijo qué hago, lo duplico o no, y depende de con cuáles vos estás planificando. ¿Está? Buenísimo, gracias. No, por favor. Pablo, yo tengo una duda. Cuando hacemos las tablas de MRP, cuando calculamos los requerimientos acumulados, yo, por ejemplo, para hacerme más fácil, tengo una fila que pongo requerimientos netos con scrap. Entonces, yo cuando hago los requerimientos netos acumulados, no sé si sumarlos con el scrap o hacerlo con la fila anterior, digamos, sin los scrap. Pero no sé si ¿para qué lo necesitas hacer eso? O sea, a ver, el concepto del scrap lo que produce es un incremento en tu orden planificada. ¿Sí? Sí. Hola. ¿Hola? Sí. Tu incremento en la orden planificada. Para calcular los niveles de stock, vos tenés que considerar solo productos buenos. ¿Está bien? Entonces, si vos vas a considerar la orden que tiene el scrap incluido, vas a tener que sacarle el de scrap para después ver cuál es, no sé, el stock de cierre. Pero no entiendo para qué vos me preguntabas el cálculo. No, porque cuando yo modifico, digamos, claramente me queda diferente si considero o no el scrap, y eso después me modifica el disponible. Claro, pero el disponible no, digo, sí. Sí, me cambia la tabla, entonces, tipo, a mí me generó duda cuando puse esta nueva fila. Pero decime puntualmente a dónde está la duda, porque vos, lo que nosotros hacíamos normalmente era, sacábamos, bueno, demanda dependiente, independiente, sacamos el requerimiento bruto. Después vemos los ingresos programados, después vemos los disponibles. En principio, donde aparecen los disponibles, ¿está? El primer disponible negativo, nos está apareciendo un requerimiento neto, ¿sí? Ese requerimiento neto lo afectamos, en el caso de haber scrap, lo afectamos por el scrap, ¿sí? Y ese requerimiento neto con scrap nos genera la necesidad de la orden planificada. Hasta ahí estamos. Sí. Bien. ¿Cuál es la duda que vos tenés? O sea, en el cálculo. ¿A dónde está cuando el yo problema? calculo la última fila, que son los requerimientos acumulados, sí. Yo no sabía si tomar los requerimientos con scrap o sin scrap. Los tomás sin. Claro, bueno. Porque son los requerimientos, son el requerimiento que te salió antes del cálculo del scrap. Bueno, esta es la mierda. ¿Está? Porque son unidades buenas. Listo. ¿Está? Gracias. No, por favor. Pablo, yo tengo capaz una pregunta medio repetida con respecto a la agregada. Cuando hablamos de agregada, y tengo, por ejemplo, 60 operarios que hacen horas normales y tienen 160 horas al mes. No hay manera, o sea, yo siempre tengo que usar esas como normales, uso todas. Sí. Está. Gracias. No, por favor. Bueno, el tema de teoría me dice Luis que mañana le está publicando en la página la consulta. Cualquier cosa, bueno, avísenme si quieren revisar algo más. ¿Está? Pero calculo mañana hay que... consulta de teoría. Sí, porque hoy no pudo Luis, por eso me pidió que le diera ahora la de práctica. ¿Qué les iba a decir? Por lo que estuvieron preguntando, casi todos están bien encaminados.
no hay ninguna pregunta desubicadísima. Están en tema, por lo menos. ¿Estamos? Bueno, los dejo, nos vemos el miércoles. ¿Profe, ¿puedo hacer una última consulta? Sí, esta es más cara. Vos la última clase diste un montón de formas de calcular el stock de seguridad en el caso en que nos lo den como porcentaje y no como unidades. Sí, le dije forma de que ustedes pueden considerar si les dicen que tiene un stock de seguridad del 10%. Sí, mi duda es, ¿cuál de todos los criterios usamos? La demanda. O el que nos quede más cómodo. La demanda. Sí, sé que se calcula sobre el porcentaje de la demanda, pero vos dijiste que se podía calcular sobre el porcentaje de la demanda promedio o hacerla sobre la demanda de cada uno de los periodos y hacer como el stock de seguridad acumulativo. Eso lo definen ustedes. Eso ¿Está? lo definimos nosotros. Sí, lo ponen ustedes y dicen la forma en la cual lo estuvieron calculando. Bien, o sea, te aclaramos, la diferencia usamos este criterio. Lo que usted tiene que ser consistente con lo que dice y lo que van a hacer. ¿A qué voy? Si ustedes van a considerar en un porcentaje sobre la demanda promedio, sí. ¿está? Entonces ustedes una sola vez van a incrementar la orden planificada para cumplir con el stock de seguridad. ¿Nos entendemos? Sí. Ahora, si ustedes lo que van a hacer, por ejemplo, es buscar la mayor demanda, ¿está? El periodo de mayor demanda, y ahí van a calcular el stock de seguridad, ¿sí? Entonces, en los otros van a tener sí o sí un stock acumulado, o sea, van a tener un stock vivo, por así decir, ocasionado porque incrementaron el stock de seguridad para determinados periodos más de lo que se necesita. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si ustedes lo van a hacer, periodo a periodo, ahí van a tener que ir variando la orden que van a estar planificando. Bien, pero eso lo decidimos nosotros. Eso lo ponen ustedes. Ustedes ponen, o sea, tienen que basarse en decir un criterio. Bueno, va a ser el 10%. Bien, si ustedes lo tendrían que hacer justo, tienen que hacerlo sobre la demanda. Sobre cada vez que tiene una demanda, tienen que poner el 10%. Opciones, lo hacen sobre cada vez la demanda, van a variar la orden planificada. Otra, calculan la demanda media, lo hacen sobre la demanda media. Otra, calculan cuál es su demanda máxima y esa es la que tratan de cumplir. Bien, genial. Sí, mi duda era si podíamos elegirlo nosotros. Sí, tienen que tan solo indicar cuál es la opción que van a colocar. Pablo, gracias. A la hora de considera en la primera orden. No, por eso digo, tienen que ser consistentes en la decisión que tomaron. Si ustedes me ponen el promedio de la demanda media, con una sola orden ya está, ya cumplieron. Sí. ¿Está? Si ustedes consideran la de mayor demanda, también con una orden ya cumplieron. ¿Está? Ahora, si ustedes lo van a ir calculando periodo a periodo de acuerdo a la demanda, y ahí les va a ir variando la orden. Exacto. ¿Está? Genial. ¿Sí? La consideración esa la hacen ustedes. Listo, gracias. ¿Sí? ¿Listo? No, por favor. Bueno. Ahora sí, nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. No, Pablo, gracias. Dale, chao, gracias. Chao, suerte. Chao.